Amados hermanos, gracias a nuestro gran Dios en esta mañana por darnos una vez más la oportunidad para poder grabar, poder estudiar, meditar en este pasaje que vamos a ver en Lucas capítulo 13. Ahora vamos a ver del versículo 10 al 17. Un pasaje muy corto, pero vamos a analizar detenidamente de nueva cuenta. Antes que nada los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece la honra y la gloria, y que cada uno de ustedes estén en sus hogares recibiendo la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Permítanos pues que podamos juntamente meditar en esta palabra que nos da el aliento para nuestra vida cristiana en estos tiempos. Y dice así el pasaje de hoy: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad y nos permite disfrutar de este pasaje en el que vamos a meditar detenidamente. Hay un acto muy hermoso en el que vemos aquí, y vamos a empezar diciendo de esta manera: el objeto de su obra misericordiosa fue en esta ocasión una mujer que se hallaba ahí, y que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, es lo que dice el versículo 11, es decir, una enfermedad causada por un espíritu maligno. La enfermedad era tal que le hacía ir encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esto es, nunca podía mantenerse en posición erecta, o sea, recta. Sin embargo, acudía a la sinagoga los sábados, lo cual nos enseña que, excepto cuando nuestros achaques son de tal clase que nos impide físicamente asistir a los cultos, no deberíamos dejar de asistir, pues el Señor puede ayudarnos y darnos una bendición que no esperábamos. El que Cristo se ofreciera a curarla sin que ella se lo pidiera, nos habla de la misericordia y de la gracia preveniente del Señor. Cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí
Es lo que dice el versículo 12. Antes que ella le preguntara, respondió él. Ella llegó ahí para aprender y obtener beneficio para su alma, pero Cristo le dio también alivio para el cuerpo. Los que procuran obtener beneficio para su espíritu son los que a la larga obtendrán también beneficio para su cuerpo. La curación llevada a cabo instantánea y completamente nos habla del poder omnímodo del Señor. Le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó al instante. Versículos 12b y 13a. La que solo podía mirar al suelo, pudo enseguida levantar la cabeza. Esta curación representa la obra de la gracia de Cristo en la conversión de los pecadores, cuyo corazón no regenerado está bajo el poder de un espíritu de enfermedad. Y toda la persona se halla tan encorvada y retorcida que no puede enderezarse para alzar la vista a Dios y a las cosas de arriba. Esas almas encorvadas y retorcidas no pueden buscar a Cristo, pero cuando Él las llama y las cura con su palabra, las libra de su enfermedad y las endereza. La gracia de Dios puede hacer recto lo que el pecado del hombre ha retorcido y encorvado. El Espíritu de Cristo, que es espíritu de adopción, nos hace escapar del espíritu de servidumbre. Romanos 8:15. Como el que atenazaba a esta mujer. El efecto inmediato que esta curación produjo, no solo en el cuerpo, sino también en el alma de esta mujer, y glorificaba a Dios. Versículo 13b. Cuando un corazón retorcido es enderezado por la gracia de Dios, lo primero que debe de salir de él ha de ser una expresión de alabanza y gratitud a Dios. A continuación se nos refiere el enojo del jefe de la sinagoga a causa de este acto de misericordia de Jesús. Se enojó de que Jesús hubiese sanado en sábado. Versículo 14. ¿Cómo ciega el fanatismo hasta oponerse a una luz tan clara y tan poderosa como la que emanaba de las palabras y de los milagros de Jesús? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en sábado. Véase con qué ligereza hablaba de los milagros de Cristo, como si fueran obras comunes y rutinarias, como si dijere: podéis venir y ser sanados en cualquier día de la semana, excepto el sábado. A los ojos de este hombre, las curaciones de Cristo era cosa corriente y barata. Este milagro era evidentemente obra de Dios, y si Dios nos manda no trabajar en ese día, ¿acaso se obliga a sí mismo a no obrar salvación en ese día? Juan 5:17. La misma palabra Gesed, que en hebreo significa misericordia, significa también piedad, para darnos a entender que las obras de misericordia y caridad son, de algún modo, obras de piedad y, por consiguiente, muy apropiadas en el día de reposo. Cristo se justifica por lo que acaba de hacer. Versículo 15.
Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, es cierto que nosotros hemos de juzgar caritativamente, porque solo podemos juzgar de acuerdo con lo que aparece al exterior. Pero Cristo conoce lo que hay en el hombre. Juan 2:25. Y veía en las palabras del jefe de la sinagoga toda su enemistad contra la persona y el evangelio de Jesús. Aunque tratase de esconderla bajo la capa de un pretendido celo por la observación del sábado, Cristo pudo habérselo dicho así abiertamente, pero prefirió en su mansedumbre razonar con él para hacerle ver su error. Apela primeramente a la práctica común entre los judíos, nunca desaprobada, de abrevar el ganado en día de reposo. Cada uno de vosotros no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Sería un acto de crueldad no hacerlo así. No dar de beber al ganado en sábado sería peor que hacer trabajar a los animales ese día. Aplica a renglón seguido al presente caso dicha práctica comúnmente aceptada, versículo 16. Si hay que mostrar compasión con un buey, con un asno, desatándole y dándole de beber en sábado, ¿no había de ser desatada esta de una ligadura peor? Mirad que es hija de Abraham y, por tanto, tiene derecho a las bendiciones mesiánicas. Es hermana vuestra y no le podéis negar un favor que concedéis a un buey o a un asno de vuestra propiedad. Es una mujer a quien Satanás tuvo atada durante 18 años. Por consiguiente, no solo es un acto de misericordia con la pobre mujer, sino también un acto de piedad con Dios, si se quebranta con ello el poder de Satanás. Ha estado por tanto tiempo en esta situación deplorable, y ahora que hay oportunidad de liberada de ella, no debe dejarse para otro día que habría cualquiera de vosotros, si se hubiera hallado durante 18 años bajo una aflicción similar. Los efectos diferentes que las palabras de Jesús causaron en los oyentes, versículo 17, de confusión y vergüenza en sus perseguidores, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. No fue una confusión que condujese al arrepentimiento, sino una vergüenza que provocaba indignación. De regocijo en la gente sencilla, sincera, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lo mismo que producía confusión en sus perseguidores, producía gozo en sus seguidores. Las obras que Cristo llevaba a cabo eran gloriosas y todos deberíamos regocijarnos en ellas. Mis amados hermanos, el hecho de que estamos impedidos no hacer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no meditar en la palabra de Dios de una manera colectiva, no quiere decir que no alabemos a Dios, que no meditemos en su palabra. Al contrario, esto es lo que quiere Satanás, que cerremos el regocijo, ese gozo a nuestras almas, que nos callemos, que no abramos la boca, que no abramos el alma, el espíritu, que no mantengamos esas fuerzas, esa voluntad de alabar a nuestro Dios. Todo depende de nosotros.
ir hacia Jesús. Pero en este caso el Señor Jesús tuvo compasión de ella, tuvo misericordia de ella, porque tenía mucho tiempo de estar en esa condición. ¿Cuántos en nuestro alrededor están de la misma forma, de la misma manera, que viven una vida encorvada delante de Dios? ¿Acaso no es tarea de nosotros? ¿Acaso no es aflicción de nosotros predicarle la palabra, enseñarle la palabra, lo que Dios nos ha mandado? ¿A cuántos le hemos hablado de la palabra de Dios, ese gozo que sentimos en nuestro corazón, esa alegría que sale de nuestros oídos, nuestros ojos, de nuestros labios, para plantearle el plan de salvación a alguna persona que estamos viendo que va hacia un camino de perversidad? Amados míos, es menester entonces abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento y mirar hacia aquellas personas que necesitan de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, somos más fuertes que cualquier persona, pero somos también a veces más débiles que aquellos que están afuera. ¿Saben por qué? Porque no le damos el lugar al poder del Espíritu Santo, que debe de actuar en gran manera en nuestras vidas. Alabemos y bendecimos a nuestro Dios por este pasaje, amados míos. Recordemos que es nuestra tarea de seguir adelante, de mantenernos firmes, de mantenernos mediante la palabra a nuestro Dios Todopoderoso, con esa grandeza que Él nos da, de abrir nuestros labios, de adorarle, de decirle: Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? El Señor le dirá en qué campo, cómo ha de abrir su boca, cómo ha de abrir sus labios, para que esa fluidez del poder de su Espíritu salga. Las palabras que aún usted no lo tiene en su boca, hablará hacia aquel que necesita de Dios. Gracias por este pasaje, mis amados hermanos. Vamos a despedirnos con una oración sencilla. Gracias, mi Señor Jesús, por tu misericordia, por tu piedad. En gran manera nos amas, sin necesidad de solicitarla, sin necesidad de estar afligidos para obtener la sanidad de nuestras almas. Solamente se requiere que mantengamos fijamente nuestros ojos en tu palabra, porque esta mujer llegó hasta la sinagoga para aprender más de tu palabra, para conocer más de la lectura. Y en ese momento aparece el gran doctor de los doctores, el que sana no solamente el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, para llevarlo ante su Padre íntegramente. Gracias, porque tú eres nuestro Dios Todopoderoso. En ti hallamos la esperanza. En ti hallamos, Señor, la seguridad de nuestras vidas en todos los aspectos, porque tú eres nuestro Rey de Reyes, y a ti te alabamos con ese sentir de lo más profundo de nuestro corazón, y te damos la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.